Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Este podcast va a tratar sobre el realismo jurídico norteamericano, el marxismo y la escuela de Fram. Hoy están conmigo Nicole y Milo. Hola, estoy muy emocionada de poder discutir estos temas tan interesantes pues en este podcast y pues bueno, esperemos cómo nos va. Hola, soy Juan Camilo. Yo también estoy demasiado interesado en poder compartir y debatir estos temas tan interesantes y poder profundizar más acerca de ellos. Bien, Valentina, yo quiero que me cuente algo. ¿Qué fue lo que más te llamó a ti la atención del video del realismo jurídico norteamericano? Bueno, lo que más me llamó la atención o como lo que más me impactó fue como el realismo jurídico norteamericano se diferencia de otros tipos de realismo. En este tema, el realismo es mucho más moderno, científico y empírico, a diferencia de enfoques más metafísicos o tradicionales. Me parece una excelente observación acerca del video y yo creo que en el video también nos menciona como que este realismo tiene una especificidad propia de la cultura jurídica estadounidense. Nicole, ¿qué crees tú que significa eso? Yo creo que se refiere a que el realismo jurídico norteamericano está como muy influenciado por el contexto sociopolítico de Estados Unidos y como que no es simplemente una teoría abstracta, sino que está enraizada, está muy enlazada a la realidad de este país, ¿no? No está como alejada, sino está ahí con esas costumbres, podría decir. Sí, estoy de acuerdo, Nicole. Otro aspecto interesante que resalta el video es la idea de la flexibilidad conceptual. Juan Camilo, ¿podrías explicar un poco más sobre esto? Sí, perfecto. Pues según el video, el realismo jurídico plantea que las categorías y teorías jurídicas no deben ser rígidas, sino que éstas deben tener la capacidad de adaptarse a las realidades cambiantes de la sociedad. Es como si un vaso pequeño no pudiera contener toda la complejidad de la realidad. Me parece una excelente analogía, pues para entender la realidad se tiene que tener mucho más que un vaso. Me parece que es una idea muy interesante y que se aleja como de ese formalismo jurídico que siempre estamos como acostumbrados a ver, ¿no? O sea, como que todo es muy tradicional, todo es muy arraigado como a un formalismo y esto se tiene que hacer así. Y pues siento que este realismo jurídico norteamericano le da como ese toque de dinamismo, podría decirse, como ese toque de vamos a meternos más en la realidad, dejemos las formalidades a un lado y como vámonos en lo que la realidad y la sociedad nos vayan caminando, por decirlo así. Sí, definitivamente concuerdo con tu opinión. Este tema también menciona que esto lleva al realismo jurídico a confrontarse con el law in books, que significa el derecho en los libros, y a proponer un law in action, que quiere decir el derecho en acción. Pues exacto, la idea, digamos, de que el derecho debe tener una capacidad pues transformadora de la realidad, como lo decía anteriormente, es fundamental pues para este enfoque, o sea, como que vamos, el derecho tiene que irse encaminando, depende a cómo la sociedad vaya avanzando, a cómo la sociedad vaya cambiando, siento que es muy fundamental para este enfoque pues esto. Y también me parece una visión como muy pragmática y alejada de lo que les decía anteriormente, un derecho puramente teórico, puramente, como decía Valentina, puramente law in books, los derechos en los libros, y quieren ir como un poco más allá y llegar a la acción en sí, o sea, el derecho en acción, cómo es el derecho en la sociedad, en este caso, pues en la sociedad estadounidense, ¿no? Es una perspectiva muy amplia y creo que el video también destaca como la importancia de la influencia dentro de un pragmatismo en el realismo jurídico norteamericano, que pues era como lo que nos explicaba Nicole, no era que simplemente el derecho estuviese tangible en libros, sino que también se profundizara en su acción, ejecución, etcétera. También las ideas solo tienen valor si éstas tienen un impacto en la realidad jurídica.
Sí, esas son unas características claves, porque hay un paso muy grande, pues, de pasar de el derecho en los libros a pasar a un derecho a la acción. Eh, Ahora también se menciona que dentro del realismo jurídico hubo dos líneas principales, el realismo científico y el realismo crítico. ¿Podrías explicar un poco más las diferencias entre estos dos enfoques, Juan Camilo? Sí, claro, pues el realismo científico yo creo que se enfocaba más desde una perspectiva y un aspecto empírico y él creía en el progreso social a través de investigaciones y consultas científicas, mientras que el realismo crítico tenía como una postura más desconstructiva y politizada del derecho. Esto cuestionaba de una u otra forma la cultura jurídica que era en ese entonces dominante. Em, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahí es donde surgen los dos grandes movimientos derivados, el derecho y sociedad y los estudios críticos del derecho. Sí, Valentina, también se explica que el derecho y sociedad tiene sus raíces en el realismo científico, mientras que los estudios críticos del derecho se basan más en el realismo crítico y como su perspectiva, pues podría decirse así como dijo Juan Camilo, políticamente sería una perspectiva de izquierda. Eh, Increíble, pues hasta ahora hemos como logrado hacer un buen recorrido por los principales puntos abordados sobre este video del realismo jurídico norteamericano y yo quiero invitarlas a que si de pronto tienen alguna otra reflexión final sobre el tema. Pues yo podría decir lo que sí, me parece que es como muy importante para nosotros como futuros abogados o como abogados ya, como estudiantes, como personas, que hemos hecho día a día, como pensar en el derecho más allá de lo que son los libros, ¿no? Porque pues tú siempre a las personas le hablas sobre derecho y la gente, no, leer, no, libros. Entonces me parece que necesitamos darle como esa visión de realidad, esa visión de acción, ¿no? Como para que se vea más el derecho en acción y no tanto el derecho como una práctica meramente teórica, ¿no? Sí, también a mí lo que más me impresiona es como la riqueza y la complejidad de este enfoque jurídico. Realmente nos muestra cómo el derecho está profundamente enraizado en la realidad social y política. Es un tema apasionante que merece ser estudiado más a fondo. Sí, yo pienso que podemos conservar estas ideas y podemos enlazarlas en todo lo referido a lo que hemos tenido sobre el diálogo del realismo jurídico dentro de este podcast. Ha sido un placer conservar con ustedes sobre este tema y esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta primera parte y se hayan llevado nuevos conocimientos sobre el realismo jurídico norteamericano. A continuación daremos inicio a la segunda parte. Bueno, como lo dijo anteriormente Juan Camilo, ahora seguiremos con la segunda parte de nuestro podcast. Esta segunda parte va a tratar sobre el marxismo y sobre una de sus principales escuelas, que es la Escuela de Frankfurt. Bien, Nicole, cuéntanos qué fue lo que a ti más te llamó la atención sobre el tema de la escuela y el marxismo. El tema de la escuela de Frankfurt y el marxismo. Bueno, lo que más a mí me impactó fue como el pensamiento de Marx es mucho más complejo de lo que mucha gente cree, ¿no? Según pues este tema, es crucial diferenciar entre el joven Marx y el Marx que es más maduro. El joven Marx es influenciado por el idealismo alemán, tenía una Ujú. visión más filosófica y una visión más humanista mientras que el Marx más maduro se enfocó más en el análisis, por decirlo así, económico y estructural. Sí, estoy de acuerdo con tu opinión. Juan Camilo, ¿qué opinas sobre la diferencia entre el joven Marx y el Marx maduro?
¿Crees que es realmente importante hacer esa distinción? Excelente pregunta. Yo creo que sí. Es fundamental entender que esa evolución en el pensamiento de Marx, aunque el Marx Maduro se distanció en cierta medida del idealismo alemán, no abandonó nunca por completo alguna de las preocupaciones del joven Marx. Por ejemplo, la crítica de la alineación y la búsqueda de la emancipación humana siguen presentes en su obra posterior. Sí, pues respondiendo también yo un poco a tu pregunta, Valentina, yo diría que si bien el Marx Maduro se centró más como en el análisis económico y político, el joven Marx tenía un enfoque más filosófico y humanista y creo que ambas etapas pues son fundamentales para entender la riqueza y pues la complejidad del pensamiento de él, ¿no? Porque pues si solo nos enfocamos en su enfoque por decirlo así, filosófico, humanista, no lo vamos a entender, pienso yo, como en su totalidad, ¿no? Porque pienso que todos sus enfoques hacen parte como de ese pensamiento, ¿no? Y forman como parte muy fundamental y siempre aportan como su granito de arena, por decirlo así, como para que el marxismo llegara pues a ser lo que es, ¿no? Como ese pensamiento. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Nicole y Juan Camil. Y pues hablando de complejidad, ¿qué opinan de las diferentes escuelas de pensamientos marxistas? Porque no podemos hablar de el marxismo como si fuera una sola cosa. Sí, exacto. Esa es otra clave importante. El marxismo no es monolítico, sino que existen múltiples interpretaciones y desarrollos sobre este, pero tenemos que el marxismo ortodoxo hasta el marxismo cultural, pasando por el económico, el crítico y el filosófico. O sea, tenemos diferentes visiones sobre ver el marxismo. No se centra como simplemente en la parte monolítica, sino que también tiene otra trascendencia en cuanto a los otros tipos de marxismo. Y pues dentro de eso están los que yo antes mencioné. Bueno, siguiendo un poco con esto, con las preguntas, podría decir, ¿cuál crees tú que es la principal diferencia entre estas escuelas que mencionó Juan Camilo Valentina? O sea, ¿tú qué crees que las distingue y qué elementos del pensamiento de Marx pues enfatiza cada una, ¿no? Porque pues es importante como recalcar que algunas escuelas como que se enfocan solo en un pedacito de lo que es Marx, pues por su grandeza y por la complejidad de su pensamiento. Bueno, pues yo diría que como que la principal diferencia radica en los énfasis y las prioridades de cada escuela. Por ejemplo, el marxismo ortodoxo se centra más en los aspectos económicos y políticos, mientras que el marxismo cultural se enfoca más en los fenómenos culturales y sociales. Eh, sí, Valentina, estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante como saber el enfoque de cada escuela, ¿no? Pero pues vamos a centrarnos un poco en lo que nos concierne hoy, ¿no? Que es la escuela de Frankfurt, que es la que más pues se distingue por su enfoque, ¿no? En la teoría crítica y el análisis cultural profundo. Ellos reinterpretan el marxismo tradicional, pues incorporando elementos de la filosofía crítica europea y las tradiciones germánicas, ¿no? Sí, creo que el enfoque de la escuela de Frankfurt es más enriquecedor que otras lecturas más económicas del marxismo. Pues digamos que la escuela de Frankfurt logra como una visión mucho más amplia y multidimensional del marxismo. Al basarse más en el joven Marx y sus manuscritos, se puede como abordar aspectos culturales, sociales y políticos que otras corrientes a menudo dejan de lado. Sí, esto también les permite analizar como fenómenos de la alineación, la dominación y la emancipación humana de una manera más integral.
y como bien dices, incorporan elementos claves de la filosofía crítica europea y esto lo que hace es que genera una perspectiva más sofisticada y compleja en cuanto al abordar el tema en general. Oigan, este me parece un excelente punto, pues porque la Escuela de Frankfurt podríamos decir que es muy importante en cuanto a esta corriente del marxismo, ¿no? Porque pues ellos logran como una reinterpretación muy enriquecedora de este pensamiento y pues también como ya entrando como en un como dando como mi opinión personal al respecto de la influencia que tienen este tipo de escuelas, es que me parece muy importante que nosotros como estudiantes, como abogados, como politólogos, como todo este tipo de como ciencias que se enfocan como en estudiar estas corrientes, logremos entender estas diferencias y como los matices y como la escuela de Frankfurt, de cierto modo, con su reinterpretación, nos está como facilitando, podría decir, facilitando un poquito más el camino a la comprensión, ¿no? Porque con sus reinterpretaciones nos simplifican un poco toda esta lluvia de ideas, todo este enredo, por decirlo así, que podemos llegar a tener en algún momento como estudiantes, como abogados, pues es como mi opinión más personal, ¿no? Sí, y también pues que no podemos simplificar el marxismo, sino que debemos esforzarnos por comprender la evolución del pensamiento de Marx y las diferentes escuelas que se han desarrollado a partir de él. Eso como que nos permitirá tener una visión más profunda y crítica de estos temas. Sí, a manera subjetiva, pienso que no sé, ¿y qué les parece a ustedes que continuemos explorando más a fondo las características distintivas de la Escuela de Frankfurt y cómo se diferencian de otras interpretaciones marxistas? Pues estoy seguro que hemos hecho un gran trabajo y que juntos podemos desentrañar aún más estos fascinantes conceptos, pero pues ya a manera más subjetiva. Me parece una excelente idea. Se puede, digamos, a nivel más personal, como más grupal, se puede profundizar muchísimo en ello, ¿no? Esto es solo una pequeña parte de lo que nosotros pudimos eh, como identificar basándonos en una serie de videos que vimos anteriormente, que estudiamos. Y bueno, Valentín y Juan, estoy segura que entre los tres pues podemos llegar a una comprensión más sólida, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esto fue como un abrebocas, pues de lo que nos hemos informado y los videos que hemos visto para poder hacer este podcast. Bueno, fue un placer conversar con ustedes sobre este tema. Esperemos que nuestros oyentes hayan disfrutado de este podcast y se hayan llevado nuevos conocimientos sobre el realismo jurídico norteamericano, el marxismo y la escuela de Frankfurt. Bueno, pues gracias a ustedes, me parece un gusto poder como dialogar sobre estos temas, ¿no? Y que además de dialogarlos se nos quedan en el conocimiento y es como más fácil marcarlos. Y pues bueno, hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Gracias. Adiós a todos y gracias por escuchar. Gracias.